Global Diet, Dietética y Nutrición patrocina este espacio. Solamente me puede producir agradecimiento. Por supuesto, también agradecimiento al Ayuntamiento de Castilleja, a Margarita, que también en todo momento está creyendo conmigo para que este momento sea posible, a Inmaculada también, que ha sido tan fácil hacer todo con ella, ha sido tan asequible, tan simpática, tan magnífica, vamos, de verdad que no es peloteo. Y gracias, por supuesto, a todas las personas que me apoyan para que yo siga escribiendo, porque me apoya mi familia, me apoya mi marido, mis hijos, mis hermanos, mis amigos, y lógicamente sin ese apoyo yo no seguiría escribiendo. Y por supuesto gracias a Juana, que me va a presentar ese favorcito. Y nada, vamos a comenzar la presentación, esperamos que os guste y de verdad, de corazón, muchísimas gracias. Se trata de una novela histórica y en esta presentación, que viene en forma de vídeo, vais a ver una serie de imágenes que recrean cómo son las casas romanas, cómo son las ciudades romanas, los enclaves reales en los que se desarrolla la novela Sanatio, que se desarrolla prácticamente toda en Andalucía, en la Hispania romana sobre todo, y vais a ver personajes romanos con una indumentaria perfecta para mi humilde punto de vista, y lo he querido utilizar para que veáis una ambientación más o menos del trasfondo de la novela, ¿vale? No lo vamos a comentar, pero lógicamente si alguien quiere hacer algún comentario, alguna intervención o quiere hacer alguna pregunta, nos encantaría, ¿verdad?, que fuera interactivo, que no fuera un rollo patatero que soltamos, sino que el que quiera participar o el que quiera comentar, que libremente lo haga. De hecho será más gratificante para todos, ¿vale? Juana Hermoso, profesora del Instituto Ítaca de Tomares y una persona magnífica, que me hace los favores. Vale, gracias a ti. Vamos a hacer esta presentación a modo de entrevista y nada, y empezamos. Venga. Bueno, pues en primer lugar, situarnos un poco en qué periodo de la historia se desarrolla la novela y cuál es su contexto. Bueno, la novela se desarrolla en el siglo I a.C., lo que correspondería a la Hispania romana. Concretamente se desarrolla en su mayor parte se desarrolla en la Hispania ulterior, lo que sería la actual zona de Andalucía. El contexto histórico, digamos, hace poco que ha muerto Julio César, se lo han asesinado en Roma, y las provincias hispanas, que en esa época estaban en manos de uno que estaba en manos de Pompeyo, que murió también relativamente de forma reciente, queda como un vacío de poder, queda un vacío de poder, y a mí me vino esa época perfecta para enclavar mi historia. Yo tenía una historia en mi cabeza, me podría haber valido prácticamente cualquier época histórica romana, pero me vino muy bien esta porque al estar desarrollándose una guerra civil en otras partes del Imperio Romano, esta zona está poco documentada. De la zona de Hispania, que es el siglo I a.C., justo después de morir Julio César, no se conoce mucho, y por lo tanto yo pude entrometer ahí mi novelita con unos hechos históricos reales y con mis personajes y hacer que todo encajara. Entonces, por eso, en ese contexto histórico se desarrollan una serie de hechos reales y una serie de hechos que no son reales, que son los que conllevan la trama de la novela. Mencionas la península ibérica, ¿podrías completarnos ubicaciones reales que aparecen en la novela? Pues mira, la novela se inicia en Gades, lo que es la Gades romana, ya es una ciudad romana, se desarrolla también en Hispalis, sin acento en la I, por favor. En la Hispalis romana se desarrolla también, a la de la Chulería, para que no se me olvide ninguno, en Olisipo, que es Lisboa, en Córdoba, que es Córdoba, en Cástulo, que es la actual Linares, en Baelocum, que es la actual, Tarifa, lo que conocéis todos con Baelo Claudia. Lo que pasa es que en esa época todavía no era una ciudad romana,
era todavía un enclave, una colonia todavía fenicia. Entonces tenía su nombre fenicio único que se llama Baelógeno. Posteriormente se le llamaría Baelo, ya siendo inicio con ciudadanos romanos. Luego ya en la época de Claudio se le concedió su condición de ciudad y se le dio su nombre de Baelo Claudio. También está la ciudad de Ilipa Magna, que es Alcalá del Río, que aquí hay vecinas de Alcalá del Río, están muy orgullosas de Ilipa Magna. Orico, que es Dos Hermanas, y se desarrolla también en Castilleja de la Cuesta. Yo en todas mis novelas siempre nombro mi Vallecas, si puedo meterla, que no la pude leer, por supuesto, y Castilleja de la Cuesta. Castilleja de la Cuesta en esa época era una ciudad ibera, no era una ciudad todavía romana, aunque existiera una relación con las ciudades romanas de ya más de estas más desarrolladas. Y en esa época se llama Lucía. Cuando ya sea una ciudad romana como tal, se le llamará Osea. ¿De acuerdo? Esos son los dos nombres originales antiguos que tiene Castilleja de la Cuesta. Y por último también ya se desarrolla en una zona fuera de Andalucía, lo que sería la España interior, y se desarrolla en Osca, lo que es la actual Huelva. O sea que mis personajes se van a dar un paseo por toda Andalucía, porque de hecho también van por la zona de la Sierra de la Estrella en Portugal, también se van por la zona de Cáceres, por Salamanca, pero bueno, eso es hago una relación así marginal, pero los sitios fundamentales donde se desarrolla la novela, y sobre todo Lucía, Castilleja de la Cuesta, que aquí en esta zona se desarrolla uno de los momentos más importantes de la novela. Si queréis saberlo, pues ya. Bueno, pues ahora hablemos del título. ¿Qué significa sanatio? Bueno, sanatio es una palabra latina que me imagino lo habéis imaginado, y como digamos, su soniquete os puede orientar, significa curación. La personaje principal empieza siendo una persona que está a punto de morir. O sea, empieza como una mujer que la encuentran, está muy herida y probablemente pueda morir. O sea que esa mujer durante toda la novela se inicia que ella no sabe quién es, ni cómo se llama, ni dónde está, sabe que no pertenece al ambiente en el que se encuentra. Por vicisitudes de la trama, va a ser una esclava. ¿De acuerdo? Entonces esa mujer a lo largo de la primera parte de la novela va a ir recuperando la memoria, va a ir curándose, digamos. Entonces, digamos que sería la acepción inicial de este título sanatio. Por otro lado, esta mujer, según va recuperando su capacidad intelectual, va descubriendo que tiene una capacidad para curar, para sanar a las personas de una forma extraordinaria. Algo no normal, no habitual en los conocimientos médicos del ámbito en el que a ella le rodea. Entonces, como empieza a actuar como sanadora, digamos que utilizo también esa palabra. Y luego otra serie de personajes también, digamos, que se van curando a lo largo de la novela gracias a esta mujer. Y lógicamente el título sanatio engloba, yo creo que perfectamente lo que yo quería reflejar, la curación física y espiritual de todos los personajes hasta que llega al fin, después de 715 páginas, que yo espero que no sean nada aburridas. Leyendo la novela, la descripción es tan detallada y la ambientación es tan real que se podría considerar un guion cinematográfico bajo mi opinión. ¿Qué te ha impulsado a ser tan minuciosa al describir los espacios que aparecen en tu novela? Yo llevo leyendo muchos años. Yo también soy lectora de novelas históricas y a mí el mundo de romanos, por supuesto, me encanta, me fascina. Me gusta tanto que cuando empecé a escribir la novela tenía la necesidad no solo de contar lo que iba pasando, sino de hacer que los que lo leyeran se fueran metiendo en lo que yo estaba viendo. Quizá eso es lo que me ha llevado a que fuera tan minuciosa. Yo a veces pensaba que eran más prolijas las descripciones, pero el describir cómo es el suelo de una casa romana, cómo es una cocina de una casa romana, cómo se distribuye las habitaciones, las salas, las habitaciones, lo que es el triclinium, que todo el mundo dice, está en el triclinium. El triclinium no es la camita, el triclinium es la sala. En la camita donde comían los romanos tumbados se llama lectus. Entonces todo eso a mí, yo tenía como una necesidad de llevarlo de la mano al lector y de irle explicando cómo vivían los romanos de forma cotidiana. No solo en una romana, en una casa romana, sino en su campamento. ¿Qué hacen los soldados en los campamentos romanos? O qué comen, qué hacen cuando se van a dormir, cómo son sus habitaciones, cómo son cuando celebran sus ritos, yo qué sé, de funerarios. Todo eso yo quería explicarlo, quería contarlo, quería compartirlo. No sé, tenía la necesidad quizá de que la gente viera lo que yo estaba viendo. Y quizá por eso soy tan prolija en la descripción y lo conseguí. Me alegro.
También hay que aclarar su formación. Mi formación es, bueno, yo soy enfermera y lógicamente, mi profesión actual es enfermera, pero también estudié la licenciatura de Geografía e Historia, la conseguí después de 17 años y luego hice el doctorado. Justo al desarrollar ese doctorado en Historia Antigua, porque mi inicio de especialidad no lo he terminado, pero mi intención era especializarme en Historia Antigua española, concretamente en la Hispania romana. Entonces, claro, escribí esta novela justo en ese momento. ¿Qué ocurre? Que yo tenía acceso a una documentación exagerada que hoy día no tengo acceso. Pero en ese momento yo me podía meter en todas las bases de datos, tanto en español como en inglés, que quisiera. Por eso yo creo que la documentación me ha resultado muy sencilla y está tan completa, porque lógicamente esa capacidad de llegar a los intrínculos de determinados detalles, hoy día no tengo esa capacidad de conseguirlo y en ese momento sí. Y yo que soy muy minuciosa, además de que sé la novela 1.000.000 de veces para ver si había anacronismo, para hacer a los personajes que no dijeran cosas que en esa época no existen, para hacer, eso sí, he metido trampitas porque lógicamente la personaje principal tiene un misterio y ese misterio se tiene que ir desentramando a lo largo de toda la historia. Entonces yo voy dejando caer pequeñas gotitas que el que sabe historia le va a chocar y decir, uy, esto está mal documentado, esta chica se ha equivocado. Pues no me he equivocado. Voy metiendo eso para que luego tú descubras, sí, hay gente que lo ha descubierto antes, hay gente que lo descubre justo en el momento y dice, y descubras por qué esa mujer es como es y esa serie de cositas que no cuadran en el ambiente histórico de la época. Y eso, la documentación, la verdad que es fascinante. A mí es una de las partes que más me gusta a la hora de elaborar una novela. ¿Y en qué género? Bueno, la novela indiscutiblemente es una novela histórica porque está encuadrada en un contexto histórico real. Hay una serie de hechos que se desarrollan como es... Hay varias... Yo quería que tuviera batallitas. Yo necesitaba que hubiera guerra porque los principales protagonistas son militares. Entonces, se desarrolla una serie de batallas reales que se desarrollan en ese momento, como fue el ataque de los Marios y los Maoris, son las tribus que existían en esa época, las no Marruecos. Entonces, esa gente se enteraron, tenía muchas relaciones con los romanos, y se enteraron de que los galitanos, en la ciudad de Gales, en el templo de Melcar, existía los seguidores de Melcar, guardaban ahí todo su oro. Entonces, esta gente se quedó sin dinero y hizo como todos en todas las épocas históricas. A donde va el oro, van ellos. Atacaron Gales, la asediaron intentando robar ese oro. Entonces, yo meto ese hecho histórico en la novela. Luego también se produce un levantamiento de una tribu que se llaman los cerretanos en los Pirineos, que también se desarrolla durante la novela. Pero quitando ese encuadre histórico, el resto es invención, el resto es una intriga, el resto es realmente un thriller. Yo creo que es un thriller, o sea, hay personajes que no son lo que parecen, hay personajes que traicionan, hay personajes que asesinan, hay personajes que mienten, hay personajes que se esconden. Entonces, quitando la trama general de una novela histórica como tal, con unos hechos históricos como tal, he metido ahí una intriga que se desarrolla al final, como en todas, investigando, buscando, metiéndose, escondiéndose, poniéndose en peligro. O sea que yo creo que realmente, aparte de una novela histórica, yo creo que es un thriller. Estoy esperando la película. Bueno, pues ahora hablemos de los personajes. ¿Los personajes que aparecen en el Senatio son todos de ficción o aparecen también personajes históricos? Pues mira, prácticamente todos los personajes me los he inventado. Eso sí, he seguido la forma de nomenclatura de la época, en lo que se llama el trianómina, y es que los romanos tienen una forma de llamarse muy compleja, que es 3 partes del nombre. Bueno, el caso es que todos los personajes son inventados, excepto, lógicamente, mi personaje más amado de la época romana, que es Julio César. Julio César ya está muerto cuando empieza la novela, pero es que chiquilla, aparece toda la historia. Lo voy colando cada vez que puedo, es como si fuera Rebeca. Si os habéis leído la novela Rebeca, pues Rebeca aparece y ya no está. Pues Julio César le pasa exactamente igual. ¿Por qué? Porque el contexto histórico de la época no tiene significado, no tiene sentido, sino es con Julio César y todo lo que él conllevó, todo lo que él supuso para el odio que había entre las diferentes facciones dentro del Imperio Romano y de la España romana de esa época. Pero quitando Julio César, Donicio Padino, que fue el gobernador real que vino en esa época y que fue nombrado también, encontré en la documentación, buscando en Sevilla, en Hispalis, encontré un documento de un señor que se llamaba Merdeco, de los principales, yo no me acordaba, Lucio Horacio
Víctor. Ese señor fue duumviro, digamos una especie de concejal de la Hispania romana, pero en el siglo I después de Cristo. Chiquilla, yo me lo encontré y dije, a este hombre le voy a coger su nombre real, lo voy a llevar a mi época y le voy a hacer un homenaje. Este señor fue, digamos, un concejal de Hispalis en el siglo I después de Cristo, de hecho apareció, me parece que si no me equivoco, las excavaciones que se hicieron por la Encarnación y todo eso, y lo encontré en esa documentación. Y le he cogido a este señor y lo he convertido efectivamente en un duumviro, una máscara del siglo I después de Cristo. Un pequeño homenaje que me ha permitido este señor, que Dios sabe quién era. No sabe que yo lo he sabido y lo he cogido y lo he utilizado como personaje que se mueve, que habla y que se desenvuelve en la trama. Pero quitando eso, todos los demás personajes son mentiras, yo creo. Y los acontecimientos que narra, las campañas y batallas, son hechos reales. Eso sí, además es que una parte que me gusta muchísimo de aprovechamiento del Imperio Romano, me gusta todo. Ya os dije, me gusta mucho esto, me gusta mucho lo otro. Yo creo que realmente me gusta todo desde el Imperio Romano. Mi especialidad fue el ejército romano. Yo hice un trabajo de especialización de las legiones romanas desde que se desarrolló hasta que desapareció el Imperio Romano. Entonces yo necesitaba que mis personajes fueran soldados romanos. Y aparte porque no tiene sentido que fueran otra cosa. Realmente la romanización, el desarrollo de la civilización, tal como la entendemos ahora gracias al Imperio Romano, fue llevado a cabo solo y exclusivamente por sus legiones. Sus legiones eran unas máquinas perfectas que se desarrollaban, que funcionaban exactamente igual a donde las llevaras. El único que variaba era el origen de esos soldados, porque inicialmente todos eran romanos, pero posteriormente ya no lo eran. Ellos cogían a sus soldados allá a los sitios donde iban a conquistar. Entonces esa gente que ya estaba romanizada, hacían sus levas y las metían en sus ejércitos. Pero vamos, que quitando... ¿Por dónde iba? si eran hechos reales. Exactamente. Vamos, que prácticamente los hechos reales que he contado que son la batalla de Percar y los Mauris. Y ya quitando eso, todo lo demás es inventado. ¿Vale? Perdonad por que se me ha ido la vera porque he ido a pensar otra cosa para después y se me ha ido. Aparte de los hechos históricos a los que hace referencia, en la novela relata la vida cotidiana y las costumbres domésticas de la época. ¿Cómo te hace? Bueno, ya un poco lo hacía. Justamente que gracias al doctorado que llevé a cabo, que empecé, que no terminé, conseguí esa documentación con mucha facilidad. Pero vamos, que la documentación yo creo que es la parte fundamental de cualquier novela. Una novela, si tú quieres, sobre todo cuando estás escribiendo algo que no es lo cotidiano. A mí siempre me han dicho que tienes que escribir sobre lo que sabes, por eso mi primera novela la escribí con enfermería, vamos, yo. Y una vez hecho eso, ya me picó escribir sobre historia. Para escribir sobre historia yo soy muy crítica con las novelas históricas que me he leído de otras personas, no lo puedo evitar. Yo ya no leo a la gente, ya a otros escritores no los leo como escritora, ya tengo ese vicio no los leo como lectora. Ya tengo una especie de vicio como escritora y ya los leo como escritora y ya no tengo esa inocencia al abrir un libro, sino que ya voy mirando, ¿cómo ha escrito esto? ¿Cómo ha escrito esto otro? Entonces critico mucho la falta de documentación. Me da muchísima rabia cuando estoy leyendo una novela histórica o una novela de hechos reales y se documentan mal. Hace poco en una novela que le han dado un montón de bombo y platillo, llamaban a Felipe II, el hijo de Carlos I, lo llamaban emperador, y Felipe II no fue emperador nunca. Bueno, pues es un detallito que vale, yo entiendo que otra persona lo va leyendo, pero a mí me da mucho coraje. Entonces, yo mi documentación la hice, yo creo que de forma casi enfermiza. Yo, además, la documentación no es una parte que me moleste de la novela ni del hecho creativo, al contrario, a mí documentarme me parece divertidísimo. Además me parece fascinante porque es que empiezas a tirar y si no te centras te vas por los cerros de Úbeda, vamos. Empiezas a buscar por aquí, te gusta tanto tal cosa que te vas por allí, sigues buscando por allí y dices, no, que yo estaba buscando por aquí. Es fascinante, o sea que al que le moleste realmente la documentación en su proceso creativo, yo creo que el pálido ejemplo va a dar a su propia novela. Yo creo que la documentación es fundamental. Y para mí era casi, insisto, enfermizo, el no meter la pata, el no meter un término latino malo, el no dar una explicación mal, quitando mi propia creación. O sea, lo que yo me he inventado, eso ya es libre como el viento, pero lo que yo quería que fuera creíble, que era todo el contexto histórico, toda la vida cotidiana, etc., eso lo he documentado de forma muy exhaustiva. Además me ha sido fácil. La protagonista es una mujer con conocimientos de medicina, como has comentado antes, es un personaje de ficción, pero ¿crees que podría haber existido alguien así en la realidad de aquella época? Pues yo creo que no. Yo creo que no porque las películas
amigos míos, ha hecho mucho daño a los conceptos que tenemos de la historia. Las películas en las que las mujeres van supermonas a la calle y hacen lo que les da la gana y parece que acaban de venir de Corte Inglés nada más que no con el pelo para arriba. Eso es totalmente mentira. Las mujeres en la época romana eran un bien doméstico que no tenían ni siquiera personalidad jurídica propia, pertenecían a su padre, a su hermano, a su hijo incluso, siempre pertenecían a un hombre y nunca tenían ni siquiera nombre propio. Es decir, si ellas eran hijas de Julio, pues se llamarían Julia. Si había varias niñas, sería Julia I, Julia II, Julia III. Antonia I, Antonia II, Antonia III. Y nunca tenían una personalidad jurídica que les perteneciera a ellas. Incluso cuando moría su padre, si no tenían esposo, al cual pertenecerían por supuesto, pasarían al hermano, o pasarían al sobrino, o pasarían al nieto, la patria para los hijos. Entonces, las mujeres que vemos en las series, en las que van así, chan, 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 se echan el pelo para atrás y le dicen al romano, tú esto, tú lo otro, es mentira. Y a mí eso me da hasta un poco de vergüenza ajena. El que utilicen a mujeres dándoles un aspecto antiguo al ponerles un traje, pero darles actitudes demasiado anacrónicas, occidentales, o sea, actuales. Y eso no es verdad. Las mujeres en esa época no tenían ninguna capacidad fuera de su casa de tomar ninguna decisión. Eso sí, en su casa eran las reinas de la casa. Ya sabéis que las mujeres siempre han sabido manejar muy bien todo lo que han querido, pero a nivel social no tenían ninguna capacidad de decisión. Entonces, una mujer médico, una mujer sanadora, como mi protagonista, que entra y sale, que se enfrenta, que hace esto, es mentira. O sea, yo creo que si hubiera existido una mujer así, a lo mejor habría sido una mujer muy extraordinaria, pero no habría sido esclava. Y al no ser esclava, la habría manumitido, habría sido liberta, entonces ya no habría sido como mi personaje. ¿Me explico? Entonces, yo creo que ese personaje es un producto de mi cabeza. Yo creo que os va a encantar, pero no es verdad. No creo ni siquiera que se le pudiera haber asemejado ninguna mujer. De hecho, las mujeres que en esa época tenían capacidades artísticas o capacidades científicas o capacidades literarias, demasiadas veces se encubrían en un hombre, en un aspecto masculino o en la imagen de un hombre. Ha habido muchas creaciones a lo largo de la historia que hemos pensado que eran de hombres y eran de las mujeres de esos hombres. Quizá por eso viene el dicho de que detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. Y demasiadas veces ha sido de una forma injusta. Pero yo creo que ese personaje no ha existido, ni podría haber existido. Existe en Salario, si queréis verlo, lo tenéis que leer. Lola, ¿qué te llevo a escribir sobre este tema? Aparte de que ya nos has comentado un poco con la historia y demás. Hacer esta novela con una historia exactamente como la que cuentas. Como me gusta la historia mucho, ya vuelvo a decirlo, creo que todos los que les gusta la historia se han planteado o han escuchado a otras personas decir si yo pudiera volver a la época tal o meterme un ratito por un túnel del tiempo y meterme por aquí, meterme por allá y ver y convivir y desenvolverte. Pero siempre, yo también me ha pasado, por supuesto, yo también he vuelto con mi imaginación a determinadas épocas que me han gustado muchísimo, pero uno siempre se ve como el señor, nunca se ve como un esclavo, ¿verdad? A ver, ¿quién es el guapo que se imagina y que le ganen 2 millones de pesetas y vivir en una casita de 50 metros cuadrados? Todos nos vamos a lo grande, ¿no? Entonces, si tú te vas a una época histórica con tu imaginación, te vas siempre como un señor, como un dominante, como un noble o como una persona con capacidad de decisión y que se desenvuelve con libertad. Nunca te imaginas a ti mismo como un esclavo. Entonces, yo he cogido a un personaje y le he hecho lo peor que yo creo que se le puede hacer a una persona, que es quitarle su identidad. Le he quitado la memoria, le he quitado su persona, le he quitado su nombre, le he quitado su historia, le he quitado su bagaje personal y la he convertido en una esclava. Imaginaros, si un día abrís los ojos y os encontráis en esa situación. Yo creo que tiene que ser terrorífico. Para mí era un juego de imaginación el hacer eso. Por eso hice una novela histórica, porque yo tenía esa idea en mi cabeza, os lo aseguro, durante un montón de tiempo. Y creé esa historia en mi cabeza imaginándome a mí misma que me despertaba como se despierta esa protagonista en la novela, siendo una esclava y dominada por un señor que no conoces de nada, pero que solamente quiere hacer contigo y decirte lo que tienes que hacer y que tú no eres libre de hacer nada. Pero tú te sabes a ti mismo que tú esa no es tu condición, que tú no sabes quién eres, no sabes cómo te llamas, pero tú sabes que tu condición no es de esclavo. Pues eso era un juego de imaginación que yo quería llevar a la novela, encuadrarlo, desarrollarlo, llevarlo. Y creo que lo he conseguido. Yo sinceramente creo que he conseguido el que esa personaje se inicie en un mercado guarindongo de Gales y se vaya desenvolviendo a lo largo de la historia y termine como
decirle a la gente, cuando os imagináis, nunca os imagináis en lo peor, siempre os imagináis en lo mejor. Pues vamos a imaginarnos en lo peor. Y eso ha sido divertido, la verdad que ha sido muy divertido. Para ella no tanto, pero para mí. Lola, los personajes, creo entonces que, para que estamos hablando, tienen mucho de ti, o hablas de ti, ¿no? ¿Tienes algún personaje preferido? ¿Cuál es? Pues mira, aunque os he estado hablando todo el rato de la protagonista de Ana, mi personaje preferido no es ella. ¿Por qué? Porque ella es fácil para mí. Es decir, he cogido lo que yo haría, lo que yo pensaría, lo que yo sentiría, lo que yo me imaginaría y le he puesto un traje de esclava y la he llevado al siglo I a.C. Ha sido un personaje sencillo. Le he hecho que se revele, yo la he puesto en determinadas situaciones y no he tenido que hacer un juego de imaginación espectacular, le he dicho, ¿qué haría yo? Y pum, le he hecho que la haga ella. Entonces, yo creo que es creíble por eso, porque he intentado hacer esa empatía con ella, vamos, que me dibuja a mí misma, total, que no hay más que hablar. Lo que pasa es que en lugar de llamarse Lola se llama Ana, ¿vale? Los otros personajes son los que más me fascinan, los personajes masculinos. Esos me encantan, pero no solo por el hecho de que sean masculinos y sean atractivos y todo lo que tú quieras, que lo son. Las que queráis leerlo lo vais a ver, los personajes masculinos son muy atractivos, ¿vale? Pero no es por eso, es porque yo tenía que hacer un juego de imaginación, yo creo que extraordinario, para ponerme en el pensamiento de un hombre del siglo I a.C. En esa época el machismo no existía, porque las mujeres no existían. Entonces, al no existir contrario, no había nada que lo agolpara. El machismo en esa época no existía. Es decir, las mujeres como no existían, no había machismo. Era predominio masculino. Entonces, los hombres entraban, salían, bregaban a su buena voluntad. Ponerme en esa imaginación, en esa capacidad de pensar que tienes derecho para todo. Encima los he hecho militares. Son señores muy orgullosos, muy nobles, muy fuertes, muy valientes, muy no sé qué, muy cuantos. Y ese juego de imaginación para mí es un reto. Y aparte, el actuar con esos hombres, con esos personajes, en determinadas circunstancias, hacerle que hiciera cosas que actualmente a mí me chocan. Voy a explicarme. En un momento determinado, os lo voy a contar, uno de los personajes le pega un guantazo a la protagonista. Bueno, pues inicialmente eso no era así. Yo hago que haga tal, discuten ping-pong, sí, no. Entonces cuando me leyó mi marido, me dijo, en esta escena falta un guantazo. ¿Qué ocurre? Que yo como persona del siglo XXI estoy en contra de la violencia de los hombres hacia las mujeres. Me explico, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Que me dejé llevar por mi forma de pensar actual. Entonces, era un anacronismo actual con respecto a ese personaje. Yo no puedo hacer un personaje que actúe de una forma del siglo XXI cuando pertenece al siglo I a.C. Lo leía el texto y efectivamente le pegaban dos guantazos. Entonces tuve que reconstruir esa escena y hacer que ese personaje la pegara. ¿Por qué? Porque en ese momento no solo la había pegado, la había cogido una vara y la había echado a palo. Porque eso es lo que se hacía en esa época. Entonces ese juego imaginativo con esos personajes me ha resultado fascinante. La verdad que me ha resultado muy divertido. Que hablaran de otros personajes. Que hablaran un poquito brevemente de los personajes. Por supuesto, Ana, que es una capacidad para curar a las personas de una forma no habitual en una mujer, insisto. Luego, el personaje principal se llama Marco Galerio. Marco Galerio es un tribuno celestis que pertenece al ejército romano a la parte ecuestre, es decir, pertenece a la caballería. Ese señor viene de un extracto un poco más humilde, en esa época eran muy soberbios los romanos, era de dónde procedían, de las tribus principales de Roma, etcétera, etcétera. Bueno, es como una serie de castas, de apellidos. Si venías de la parte rancia, pues eras mucho más noble que el que venía de la parte a lo mejor un poco menos. Lo cual me choca tela porque, perdona por la expresión, me choca muchísimo, porque Julio César procedía precisamente de una parte humilde, digamos, del extracto social de Roma. Entonces, a partir de ese momento, digamos que cualquier persona podía tener la justificación de que podía llegar a conseguir casi lo que se propusiera viniendo de donde viniera. Pero bueno, Marco Galerio sigue siendo un acomplejado, es un hombre muy soberbio, con mucho pasado, con mucho por redimir con respecto a su propia familia, con respecto a su padre. Es un personaje interesante, aparte de que físicamente yo creo que a las chicas les va a gustar. Luego está Ulpio. Ulpio es otro personaje que ya es el que cierra, digamos, ese triángulo entre los personajes que son Marco, Galerio, Ana y Ulpio. Ulpio es un personaje que no es tan machista, no es tan soberbio, no es tan arrogante, no es tan violento como lo es Marco Galerio. Y hace un juego, digamos, es el juego del bueno y el malo, del poli bueno y del poli malo, con la esclava. Ese personaje me ha gustado también
luego ya hay otros personajes un poco menos importantes como Uso. Uso es un esclavo que es el que la encuentra a ella en el mercado de Gales, es el que la ve y el que se queda así un poco cortado al verla ahí de cualquier manera, le da cosa pensar en sí mismo cuando él era un esclavo también, en las mismas circunstancias que ella. Ese personaje iba a ser al principio algo marginal, sin importancia, pero chiquilla, los personajes durante la novela cobran personalidad, cobran vigor y te hacen que haga... Ellos dicen, pues yo voy a seguir por aquí, tú tienes que seguir al personaje más que el personaje sigue lo que tú quieres que haga. Y Uso al final cobra mucha importancia en la novela precisamente por eso. Luego está el malo, que es Marcelo, un malo malísimo, que yo creo que me ha resultado muy malo y muy libidinoso, muy violento, muy sádico, y eso también es muy divertido hacerlo, porque no vamos a engañar. Y luego están pues, otros personajes, como puede ser, si no me equivoco, Emilio Paulo, que es una persona de confianza de Marco Galerio, que también tiene bastante juego en la novela. Luego, hombre, hay un trillón de personajes, pero vamos, que son llevaderos, yo creo. Yo eso creo que estos son los importantes. Esta novela contiene retazos de historia que van un poco más allá de lo habitual de una novela histórica. ¿Crees que puede gustar a todos los lectores o va dirigida a alguien? No va dirigida a nadie en concreto. En general va a quien le guste leer. O sea, aunque es una novela histórica, yo sé que hay gente que dice, a mí la novela histórica no me gusta, pero yo creo que a nadie le va a gustar, sinceramente. Yo creo que es una novela que le puede gustar a quien sea. Porque además, como es realmente un thriller, el contexto histórico digamos que es un poquito la ambientación, pero realmente lo que es la historia, el cogollo de la historia es una novela policíaca en el siglo I a.C., pero sin policías. O sea, que yo creo que le puede gustar a cualquiera. Y es asequible para todo el mundo. O sea, que diga, no, yo es que no tengo conocimientos de historia, no os preocupéis, yo os llevo de la mano durante toda la historia, no os vais a perder y yo creo que os va a gustar. Entonces, ¿qué crees que puede aportar esta novela que decide abordar? Pues se va a entretener muchísimo, se va a entretener muchísimo. Yo creo que los personajes gustan. A mí me gustaron tanto que yo tuve que releer la novela 10 veces. No era incapaz de dejar a los personajes. Los personajes yo creo que gustan, que tienen personalidad propia, que cada personaje en sí te engancha, lo reconoces aunque no lo nombres. Yo creo que va a gustar no solo por la ambientación, que puedo haberlo conseguido mejor o peor, pero yo creo que son los personajes la magia de la historia. Yo creo que va a gustar. Si me permite definir o resumir en una sola palabra tu novela cuando me la leí, para mí la palabra es intriga, en mayúscula. Y para ti, ¿cuál sería esa palabra? Para mí intriga, Mira, sé que hay un misterio, Jolín, y si tú te picas desde el principio con el misterio de qué le pasa a esta mujer, te vas a enganchar con el misterio de qué pasa por aquí. Si sigues con ese misterio, luego viene otro, luego viene otro, luego viene otro, y al final necesitas desentrañarlo todo. Entonces, intriga, del principio a final. ¿Y lo más gusta escribir? Porque a través del pasado también es... Y a los datos también tiene su intriga, también tiene un personaje, o sea que es que yo no lo puedo evitar. A mí yo pienso que una historia, hombre, yo entiendo que cada escritor tiene su qué, y tiene, yo creo que siempre queremos escribir lo que queremos leer. Y como a mí esas son las novelas que más me gustan, aparte de ensayo, cosas así, me gustan las novelas policíacas, de intriga, los thrillers. Entonces yo en todo lo que escribo siempre meto un pelín de misterillo. En unos más y en otros menos, pero vamos, que por lo menos tengas la necesidad no solo de enterarte de lo que estás leyendo, de que te guste la historia, sino de seguir. Quizá esa es mi trampa, es como una trampa de que quizá yo no me creo capaz de que alguien lea un tocho mío de principio hasta el final si no se ve tirado por un hilo de emoción, de intriga, de misterio. Quizá es eso. Hoy me encontramos con una amiga mía que no sabía exactamente que eras tú la que había escrito esa novela y me ha dicho, va a haber una segunda parte. No. Mira, de verdad me emociona mucho porque me lo han dicho ya bastantes veces. Se ve que engancha a los personajes y que no quieres dejarlos. No va a haber una segunda parte de esta narrativa. Sencillamente porque yo tampoco me creo capaz de escribir nada. Esos personajes han tenido su momento, los he escrito en su momento, me han salido fantásticos en su momento, los he hecho que sufran en su momento, pero yo ya no los puedo sacar de ahí y meterlos en el resto. Ya no puedo. Ya se quedan ahí, los releéis 20 veces, que el libro se deja leer y ya está. No hay segunda parte. Tiene que estar de moda, ¿eh? No, pues a mí me da pena. A mí me da mucha pena que una buena novela le hagan una secuela, porque muchas veces es que hay que ser honesto y darse cuenta de que eso se tiene que quedar así. Y intentar exprimir el limón para darle más lectores o para dar... No, yo pienso que hay que ser valiente e intentar... Yo, por ejemplo, ahora mismo, os lo digo de verdad, llevo escribiendo la cuarta novela
4 años, porque yo creo que con Sanate toqué techo y siento como una especie de incapacidad de volver a escribir nada, porque pienso que todo lo que tenía que hacer lo he hecho con esa novela. Entonces me cuesta trabajo el seguir escribiendo otra cosa que no sea esa novela. ¿Me explico? Es decir, es como si me hubiera vaciado. Y sí, mi novela, la que estoy escribiendo ahora, me gusta mucho, me encanta y tengo toda escrita de principio a fin, los personajes me gustan, pero es como el miedo a que después de Sanatio venga otra novela que no tenga el nivel, el gusto o el pozo que haya podido tener Sanatio. Y eso es lo que me pasa. Entonces yo creo que a los demás escritores les pasa lo mismo. Y como yo no soy profesional, yo soy enfermera de lunes a viernes y de lunes a viernes no, de lunes a domingo, 24 horas al día, pues lógicamente yo no tengo que buscarme la vida escribiendo, yo no tengo un editor que me eche el aliento en un cogote diciéndole a ver cuando escribo, eso que sale en las películas de los americanos, que a mí me gustaría tenerlo alguna vez también, pero bueno, pero yo no voy a vivir de esto, lo tengo claro. Entonces yo me puedo permitir el lujo de tardar todo el tiempo que haga falta en escribir una novela. Y yo creo que con Sanatio he hecho el resto y tengo un poco de vértigo en pensar que todo lo que voy a escribir no va a ser Sanatio. Fijaros lo que os estoy diciendo, que estoy abriendo mi corazón. Ya que estás escribiendo ahora y que Pues como yo siempre tengo que meter un poquito de algo, está ambientada en un hecho histórico que pasa en una época histórica relativamente reciente y las repercusiones que tiene la actualidad. Entonces voy entrando y saliendo del pasado a la actualidad. La tengo escrita entera en mi cabeza, la estoy terminando, pero la tengo terminando 4 años. Y no soy capaz de darle el tirón para terminarla. Yo sé que cuando la termine la releeré y me volveré a enganchar otra vez a ella, porque cuando tú terminas una novela, ahí no has terminado, ahí vuelves a empezar. Ya tienes que volverla a reescribir otra vez, ver los fallos, ver no sé qué. Cuando terminas esa segunda lectura tienes que darle otra, y yo por mí 15 más. O sea, porque nunca, cuantas más veces relees un texto, más cosas necesitas corregir, y más cosas crees que la novela necesita corregir. Pero bueno, ahí está, ya te digo, como no tengo prisa y no hay ningún editor que me esté metiendo prisa, ni hay editoriales que me han patadas para publicarme, pues me tomo mi tiempo y lógicamente algún día saldrá. Si Dios quiere. Pues por mi parte yo he terminado ya, pero yo me imagino que a lo mejor alguien quiere comentar alguna pregunta. Mira, yo solo quiero decir, mira, la novela es una buena novela, yo creo que os va a gustar. Aparte, los que os la leáis, que viváis por aquí, si algún día os la leéis, por favor, poneos en contacto con Margarita y hacemos un grupo de postlectura, porque esta novela me muero de ganas de comentarla con quien ya la haya leído. ¿Me explico? Porque es que tiene un misterio que yo estoy todo el rato mordiéndome la lengua para no meter la pata y no desvelarlo. ¿Me explico? Porque la magia de la novela es ir desvelando qué le pasa a esta pobre mujer. Entonces, estoy deseando que alguien se la lea, seamos unas cuantas personas para comentar el post. Y así ya, por fin, desgranar en todas, exactamente, destrozarlo. Porque lógicamente ahora mismo tengo que andar con mucho cuidado y no decir demasiado para no fastidiar lo que es el intríngulis de la novela. vamos a quedar para el año que viene por esta fecha. Y el que quiera que me lo diga, que me conozca, teléfono, y el año que viene nos reunimos y hacemos lo mismo. Ya Más relajado. Y hablamos De todos modos, en la biblioteca, en la biblioteca de aquí de Pueblo vais a tener la novela, no hace falta que la leemos, exactamente, pero voy a regalar un par de ellas más. Entonces, no tenéis que adquirirlas si no queréis. No, lo podéis comprar. Exactamente. La queréis adquirir para regalar, ya sabéis, el día del libro ha sido el otro día, por Dios, vamos. Qué mejor regalo que un libro, que mejor regalo que Sanatio, que dice que no. Con lo bonito que es la portada de mi amigo Montaño. De verdad que sí, una portada muy bonita. Que por cierto es un mosaico de la casa de Neptuno de Itálica. Para que veáis que aquí todo está metido en el trocito. Si no queréis comentar nada más. Bueno, desde luego, Sí, por favor. desde luego que es un placer y una satisfacción escuchar por la vez. Y al mismo tiempo, dar las gracias porque últimamente tú sabes que estoy yendo a muchas presentaciones de libros y esa es toda prácticamente de mujeres. Mujeres guapas intelectualmente y además guapas. Muchas gracias. Y te quiero decir una cosa con eso de que tú dices que
va dejando una gotita en el camino para que la gente vaya ambientándose para ir, a ver si pueden descubrir esto. Eso es. Exactamente. Bueno, pues yo tenía aquí preparado que dice, has dicho que la documentación es la mitad de la novela. Si suma alguna, esto es cuando se hace referencia a hechos históricos de una época determinada, o materia científica, etc. Bien, pero honestamente te digo, si no hay imaginación, placer y gana o necesidad de hacer algo, no hay novela. Lo otro puede ser un tratado de historia, que es lo que se estudia en la universidad. Usted tiene talento, hágalo aflorar y no sea tímida. Utilice sus conocimientos para hacer lo más legal posible, que ya lo es. Pero no encarcela su imaginación. Ya lleváis las mujeres muchos años por pudor guardando lo mejor de vosotras. Prodíguese en imaginación y creatividad. Háganos el favor de regalarnos su tesoro con bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Eso es justamente lo que les decimos siempre a ella, que confíe mucho más en ella porque realmente tiene una valía que ella ha demostrado y tiene que, no tiene que demostrar ya casi nada, pero que tiene que confiar mucho más en ella. Sí. Y algunas veces hay que empezar a trabajar. Convencerse, como, no sé, una escribe sola. O sea, escribo con mi marido dándome coñazo. Que si esto sí, que si esto no, porque él es el que me lee. Él me lee siempre, de inicio, todo lo que escribo me lo lee. Y es muy pesado con su rotulador rojo que me tiene a ganas. Empieza ahí, chan, chan, chan. Y esto sí, esto no. Y claro, hay veces que estoy de acuerdo con él y lo de eso. Pero prácticamente todo el proceso creativo es solo, uno solo. Yo, os lo juro, me lo paso en grande dibujando personajes. Yo, si es algo de reír, me río. Si es algo de llorar, hace poco escribí una escena de mi novela actual, es una escena desgarradora, porque yo siempre, en las novelas actuales sobre todo, intento hacer una denuncia de algo. Siempre denuncio la violencia hacia las mujeres, siempre denuncio la pobreza, siempre denuncio el egoísmo de la sociedad, la hipocresía, pero sobre todo la violencia hacia los niños y hacia las mujeres. Entonces, escribí una escena que, os lo juro, no he podido volverla a leer. Digo, está bien, y la paso de largo. Porque lloro cada vez que os puedo asegurar que si el libro se emociona, a mí me ha emocionado antes. Porque yo cuando escribo, taca, 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 pero es que luego me río de lo que sufro, me emociono con esa mujer sufriendo todo lo que sufre, os lo aseguro. Si yo creo que tiene algo este libro, aparte de palabras y documentación y hechos históricos y personajes y ubicaciones, es mi emoción. Yo he vivido esa novela. Y os aseguro que la he vivido tanto que era incapaz de dejarla. Y verla ahí ahora, ella ya tomando su vida propia, que solamente cobra vida cuando vosotros abrís el libro y os ponéis a leer, esa novela no tiene sentido hasta que alguien la abre y la vive de nuevo. Y la vive dejándose llevar por lo que yo he escrito. Y si lo conseguí, de verdad, me emociono más todavía. Dime, guapetón. Yo tuve la oportunidad de hablar contigo cuando me dijiste que, bueno, estaba haciendo una novela, bueno, que estaba en proceso, y bueno, me comentaste que era de Imperio Romano y se habían explicado, ¿no? Y a mí lo que me impactó desde el primer momento no era el hecho de decir, bueno, ¿y nosotros cómo podemos imaginarnos hoy en día a los esclavos, no? Porque ni se nos pasa por la cabeza, ¿no? Entonces tú más o menos me dejaste entender que también en la sociedad en la que vivimos, pues también estamos esclavizados a muchas cosas, ¿no? Lo que pasa es que, lógicamente, la situación que vivían los esclavos en esa época se puede equiparar hoy día, yo creo, a los niños soldados que hay en los países de África o de Pakistán o de todos estos países que cogen a los niños y a las mujeres, los mutilan, los violan, los ponen un arma en las manos y les hacen que hagan cosas que no quieren. Entonces, no tenemos que irnos muy lejos para ver la misma situación de esta mujer cruel, porque en esa época la vida no tenía valor. Sobre todo la vida de un esclavo era un valor cero. El único valor que le daban era el que les había costado económicamente hablando y el que le podían rentabilizar. Porque si ese esclavo se reproducía, esas personas eran a sí mismos vendibles y, lógicamente, se les sacaba un beneficio.
Había personas que tenían un corazón extraordinario y cuando el esclavo era viejo y ya no valía para nada, lo liberaba. Entonces era un liberto, que además, como ya no era capaz de hacer nada por sí mismo y le tenía mucho amor a su esclavo, esa especie de síndrome de Estocolmo en época romana, esa persona encima se quedaba en su casa trabajando de gratis. Entonces, tú fíjate qué vida, me explico, es decir, realmente el hacer el ejercicio imaginativo de ponerte, vamos, yo creo que ni he rozado lo que debían de sufrir esas personas en esa época. La esclavitud era, vamos, yo creo que es el coger a una persona y hacerla una cosa, porque de hecho eran res pública, o sea, una cosa que tenía un valor económico, productivo, pues como tú ves ahora, el arroz que vas a meter en la paella y te vas a comer. Ese es el valor que tenían personas. Eso a mí me ha supuesto un gran esfuerzo y yo estoy convencida de que ni he rascado la superficie de la vida que debían de sufrir esas personas en la realidad. En la novela hay una escena violenta que yo creo que me quedé corta y por razones de argumento corté la escena y la suavicé, pero yo en mi imaginación era mucho más brutal de lo que se desarrolla esa escena, de un hombre hacia una mujer. Cuando la veáis, os acordaréis de este momento que yo estoy diciendo. He cortado esa escena y la he, digamos, hecho asequible a la lectura de la gente, en general, para que no tienes el libro, yo no puedo seguir leyendo, he hecho terror, pero un terror que era muy cotidiano. Y hoy día hay personas que están viviendo en esa misma situación y están ahí y nosotros no la vemos porque como los medios de comunicación solamente nos hablan de fútbol y de la Champions y de otras cuantas cosas más que tienen importancia pero que no tienen tanta, pues no nos llega a la situación que viven hoy día tantas personas en miseria, en esclavitud y en desear morirse porque su vida no tiene sentido. No hay que discutir. Por Dios, no se os quiero romper este momento mágico. La esclava es chuli chuli y ella le va bien, de verdad. ¿Alguna vez? Que tampoco quiero que se aburráis. Bueno, pues si ya no hay nada más, ya hemos terminado la presentación. Yo espero que os haya estimulado la curiosidad, las ganas de leer. Yo sé que si estáis aquí es porque sois lectores, aparte de mis amigos. Y lógicamente yo de corazón espero que os guste. De verdad, yo estoy convencida de que si empezáis a leer Thanatos, pues vamos, estoy convencidísima. Dime. Apostilla. Os pido perdón porque eso ya para el público me hablo, a mí como que se me simplemente felicitarte porque yo no he leído aún el libro, pero ya tengo la necesidad, la curiosidad de llevármelo hoy y empezar esta noche. Entonces sí que quiero felicitarte ya. Muchas gracias. Ya me llena, me llama. Y porque no me descansa, si no yo me enrollo. Mi marido para después me tiene que cortar porque empiezo a tomar carrete y no paro. O sea que muchas gracias, de verdad, muchas gracias a todos. Estoy emocionadísima de ver caras que conozco, caras que no conozco. De verdad, muchísimas gracias. Ha sido una presentación muy especial, no solo porque la hago en mi pueblo de adopción, porque yo no soy de aquí, pero yo ya soy de Castilleja, desde hace 15 años que vivo aquí, y de verdad, muchas gracias por compartir este momento con nosotras, con mi familia y con él. Gracias, de verdad. Global Diet, Dietética y Nutrición patrocina este espacio.